Bueno, como les decía anteriormente, lo que vamos a trabajar ahora son las reglas de derivación. Primero, yo esto lo voy a dejar por escrito en la plataforma, pero si no lo vieron, antes de ver el video, lo que les propongo es que tengan a mano la tabla de derivadas que adjunté en materiales de estudio. Ahora voy a explicar de dónde sale la tabla y luego de eso vamos a hacer acá 2 o 3 ejercicios. El resto los van a hacer ustedes con toda la paciencia del mundo y cualquier cosa me consultan. Bueno, yo anteriormente les había dicho que de esta expresión f de x o y igual x cuadrado más 1, a esta expresión f' de x no hace falta desarrollar toda esa definición que hicimos anteriormente para llegar a esta función derivada. ¿Por qué no hace falta? Porque justamente está la tabla de derivadas. ¿Qué es la tabla de derivadas? Ustedes ya la han visto, la tienen ahí a mano. Es una tabla donde se propone para cada tipo de expresión, o sea, polinómica, exponencial, logarítmica, para todas las trigonométricas, para cualquier tipo de expresión, su regla específica de derivación. ¿Sí? Sin entrar en derivadas sucesivas de la cadena y demás, vamos a derivadas inmediatas. Por ejemplo, primero, lo que quiero aclarar, que esto está al final de la tabla que les pasé, acá nosotros tenemos 4 operaciones básicas. ¿Sí? Una, que es la suma, la resta, el producto y los cocientes o divisiones. ¿Sí? Vamos a aclarar para cada uno de esos casos. Yo acá tengo primero, en la primera propiedad lo voy a escribir con las mismas letras con las que les aparece a ustedes. En la primera propiedad, abajo donde dice derivada de suma, resta, producto y cociente de funciones, les aparece esto. K por U. Aclara la tabla arriba que K es una constante, U es una función. Lo voy a poner como I, es lo mismo que ponerlo como f de x. I' o f' de x es K por la derivada de U. Es decir, tengo una constante multiplicada por una función, su derivada va a ser la constante multiplicada por la derivada de esa función. Es decir, que acá la constante no se va a derivar, ¿sí? Queda fuera y se deriva lo otro. Para la suma y resta, si yo tengo vamos a poner 3 funciones, v y w, como les aparece a ustedes en la planilla. U, V y W. Estas son 3 funciones, ¿sí? No variables. La derivada de esto, yo acá puse U más V menos W, va a ser la derivada de U más la derivada de V menos la derivada de W. Así de sencillo. ¿Sí? Es como que se distribuye o se aplica la derivada de sumas y restas, es la suma y resta de sus derivadas. Así es la manera correcta de decirlo. Atención con esto porque esto es importante. Si yo tengo el producto de 2 funciones, o sea la multiplicación, su derivada, o sea la derivada de ese producto, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado. ¿Sí? Esta regla, acuérdensela, las van a tener anotadas las derivadas, pero bueno, es importante que lo tengan siempre a mano y en la cabeza. Y el último, para un cociente es una división, ¿no? De 2 funciones, va a ser la derivada del primero por el segundo sin derivar menos el primero sin derivar por el segundo derivado. No solamente cambia el signo con respecto a la multiplicación, sino que además hay un denominador donde está ese b, que es el segundo, el divisor, en este caso la función divisor, elevada al cuadrado. A partir de estas reglas, luego se utilizan las otras reglas para cada una de las funciones, donde se indica cómo proceder. Vamos a 2 o 3 ejemplos muy sencillos, después van a seguir ustedes con la tabla en mano y estos videos para resolverlos. Yo les dije hoy, teníamos la función x cuadrado más 1 y su derivada, por eso pongo y' o f' de x, que es lo mismo, era 2x. ¿Cómo se da cuenta uno? Bueno, primero identificar que acá tenemos una suma, x cuadrado más 1. Por lo tanto, vamos a estar usando esta propiedad. Sería la derivada de x cuadrado que tengo que hacer más la derivada de 1.
Si van a la tabla, en la parte superior de la tabla, van a encontrar la derivada para una constante y la derivada para una función de la forma a a la m o u a la m o x a la n, la pueden encontrar, que en realidad es una potencia. Primero aclarar, de la constante, la derivada de una constante k, vamos a llamar, siempre es 0. O sea que la derivada de 1 va a ser 0. Por otro lado, de esta función potencial, si yo tengo una función con esta forma x a la n, su derivada se resuelve con la siguiente regla. Bajo el exponente, o sea, este n pasa a multiplicar adelante, por x a la n menos 1. Es decir, se baja el exponente y el exponente que nos queda es una unidad menor. O sea, el polinomio, o sea, el monomio en este caso va a ser con un grado inferior, uno solo inferior. Quiero aclarar que acá pongo la letra x y no puse u, porque cuando utilizo u es para funciones compuestas, que es lo que vamos a ver la clase que sigue, ¿sí? No, por eso no me quiero meter. Es distinto si acá tuviese otra expresión, ¿sí? Ahora lo dejamos solamente con la letra x. Entonces, con estas dos, yo voy a mi ejemplo anterior, vamos a plantear primero la derivada de 1. Si la función nuestra era 1, su derivada es 0. Si la otra parte de la expresión era x cuadrado, que tiene esta forma, su derivada, bajo el 2, como lo indica la regla, dejo la x, acá sería 2 menos 1, que es 1. Entonces esto directamente es 2 a la x. De toda nuestra función, que era x cuadrado más 1, entonces tenemos que nuestra derivada va a ser 2x más 0, que es 2x. ¿Sí? Bueno, espero que se haya entendido, no lo quiero hacer muy largo, hay 1000 ejemplos distintos para hacer, pero bueno, yo prefiero dejarlo acá y que ustedes, a partir de esto y la tabla, intenten resolverlo. Después vamos a tener otro encuentro para revisar estos ejercicios.